Haznos retornar a ti, retornaremos. Renueva nuestros días como el principio. Amén. Ve amén. Pueden sentarse, Javerín ve Javerot, Baruch Hashem. Bendecimos al Eterno esta mañana. Baruch Hashem. Bueno es el Creador que nos permite, ¿verdad?, estar convenidos, estar con ustedes, exaltando su nombre en esta mañana de Shabbat y de Rosh Hodesh, primer día del mes de Av. Es el mes que estamos comenzando y que esperamos que sea un mes, ¿verdad?, de consuelo, un mes de renovación, de restauración para nuestras vidas. Baruch Hashem, pues estamos con la parashá Matot Masei. Esta semana fue doble porción la que nos tocó leer, fue una doble porción de la Torá la que dimos lectura, ¿sí? Y bueno, pensando, ¿verdad? Hay varios temas en esta parashá, bastantes temas, ya que fue una lectura muy amplia, incluso la lectura congregacional fue muy amplia y contiene varios temas, muchos temas de los cuales hablar. Uno puede extraer de ahí diversos temas, ¿verdad? Y yo estuve, ¿verdad?, viendo qué tema, por ejemplo, compartir con ustedes esta mañana. Y bueno, cuando leí la porción del 35-50, donde empezó la lectura, Baruch Hashem, no, perdón, 33-50, no 35, 33-50, donde comenzó la lectura, pues pensé en principios de conquista o principios para avanzar. Luego el capítulo 34 habla de los límites de la tierra prometida, los 4 diferentes límites, límite sur, oeste, norte y este. Y de repente también pensé en el tema, la importancia de los límites a nuestro alrededor. También pensé en ese tema. Y bueno, luego tenemos la repartición de la tierra, ¿sí? En el capítulo mismo 34, en el 35, las ciudades de refugio, las ciudades para los levitas, como los hijos de Israel tenían que darle tierra a los levitas. Y de repente pensé también en la importancia de sustentar el ministerio. También pensé en ese tema, ¿verdad? Porque hay principios ahí que nos enseñan de eso. También cuando vi el asunto de el que asesina involuntariamente debe permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen, ¿verdad? Y luego, si sale de esos límites, entonces pensé en un tema ahí y dije, el riesgo de salir de nuestra protección en Hashem. Pensé en ese tema también y empecé a meditar un poco. Y bueno, finalmente el capítulo 36, que habla de casamientos triviales, también, ¿verdad? ¿Con quién casarse? Pensé en ese tema también. Bueno, hay diversos temas en esta parashá. Y finalmente, quise abarcar las dos parashot, pero utilizando los títulos de ambas, Matot y Masei. Matot y Masei, ¿sí? Y pues decidimos ponerle a esta enseñanza como tema, quietos en apatía o activos en alegría. Quietos en apatía o activos para el reino de Adonai con alegría, ¿sí? Y bien,
Pero antes de entrar a la derashá, vamos a un resumen. ¿Qué leímos en el lapso de esta semana? Moshe enseña las leyes que gobiernan la anulación de promesas a los líderes de las tribus de Israel. Se lucha una guerra contra Midian por su rol en la destrucción moral de Israel. La Torá da un recuento detallado del botín de la guerra y cómo fue distribuido entre la gente, los guerreros, los levitas y el sumo Cohen. Las tribus de Reubén y Gad, más tarde acompañados por media tribu de Menashe, piden las tierras del este del Jordán como su porción en la tierra prometida, siendo estas tierras aptas para la cría de ganado. Moshe inicialmente se enoja con este pedido, pero más tarde concuerda con la condición de que ellos primero se unan y lideren a Israel en la conquista de las tierras al oeste del Jordán. Los 42 viajes, los 42 viajes y campamentos de Israel a través del desierto son listados en estas parashot. Desde el éxodo de Egipto hasta el establecimiento en las planicies de Moab, al otro lado del río, frente a la tierra de Canaán, los límites de la tierra prometida son enumerados y las ciudades de refugio designadas como lugares de exilio para asesinos involuntarios. Las hijas de Zelofhad se casan dentro de su propia tribu de Menashe, de manera de que las propiedades que correspondían a su padre no pasen por herencia a otra tribu. Esto fue parte de lo que leímos en el lapso de esta semana, amados Javerim y Javerot, en la lectura de la parashá Matot Masei. ¿Sí? Matot Masei. Matot significa tribus, pero también significa varas, bastón, palo, vara. Masei es una forma plural posesiva de masá, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación. Implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron en esos lugares. ¿Sí? Y bien, Matot, como ya les dije, significa tribus, pero también significa varas, palo, bastón. Y Masei, viaje, marcha, punto de partida. En Números 32 leemos: y habló Moshe a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Eterno ha ordenado. Habló Moshe a los Roshim de las tribus de los hijos de Israel, a las cabezas. Vemos nosotros cómo aquí el Eterno está tratando con los líderes, con los que presiden al pueblo de Israel, para transmitirles lo que el Eterno ha ordenado. Leyendo las dos parashot y viendo el significado del nombre de estas parashot, yo vi algo interesante, algo que llama la atención.
La palabra matot, en plural, maté en singular, matot en plural, significa tribus, pero también significa varas. Uniendo los dos significados, yo pude ver lo siguiente. Una vara, un bastón, un palo, es algo inerte que se corta del árbol donde creció, dejó de tener la capacidad de seguir creciendo y de crear nueva vida. Siempre permanece igual que en el momento que se le cortó. Estática e invariable. Vuelvo a repetir. Una vara es algo inerte que se corta del árbol donde creció, dejó de tener el poder de seguir creciendo y de crear nueva vida. Siempre permanece igual, estática e invariable. Matot, varas o tribus, me habla a mí de algo inerte, de una tribu, de una persona inerte, sin movimiento, que permanece igual, en las mismas condiciones, estático e invariable, que no avanza, porque ese es el contrario de la palabra masei. Masei, que significa, como ya les dije a ustedes hace rato, ¿sí? Masei, que significa punto de partida, viaje, marcha, movimiento. ¿Sí? Entonces vemos lo siguiente. Masei es exactamente lo contrario a matot. Mientras que matot habla de tribus estancadas, de tribus sin movimiento, como las varas secas, como las varas que no tienen movimiento, masei habla de lo contrario. Masei es la esencia misma del dinamismo, del desarrollo y del crecimiento. Porque moverse, en este caso los viajes, son el paradigma del progreso. En realidad, esta yuxtaposición de matot y masei es un símbolo de la Torah misma. La Torah tiene la capacidad, por eso es que yo empecé diciéndoles este verso que les dije al principio, Números 32. Y habló Moshe a las cabezas de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado. En hebreo, Vaidaber Moshe al Rashei Amatot Libnei Israel Morse Hadavar Asher Tisva Adonai. Siva Adonai, perdón. La Torah tiene la capacidad de tomar lo inerte y darle vida. De tomar la vara de Aharón y hacer que florezca. De transformar una vara, como en el caso de Moshe Rabenu, en un ser vivo. En Matot, las tribus de Israel están estacionadas, sin movimiento. En Masei, las tribus de Israel están en movimiento. Pero cuando se movieron, cuando los líderes recibieron la ordenanza del Eterno, entonces pusieron al pueblo en movimiento.
cuán importante es el trabajo de un Rosh. Y no me refiero solamente a un Rosh congregacional. Aquí los Roshim son los líderes de tribus. Rosh es la cabeza de un hogar, el marido, el esposo, el padre. Rosh comunitario, el líder de la congregación o de la comunidad. Por eso es que dentro del contexto hebreo, los que presiden una comunidad no son llamados Roe, pastores, como en el concepto cristiano, sino Rosh, Roshim, cabezas, líderes, directores, principales, primero al frente. Alguien ahí nos preguntó por qué no usamos el término Roes. Ustedes no, eso se usa en el cristianismo. En el campamento de Israel la cosa es diferente. Bueno, y cuando se usa Roe para el Eterno y el Mashiach, que es en forma alegórica, pero literalmente Roe significa pastor de ovejas, de ganado ovejuno. Así se dice, ¿verdad? Creo que así se dice, ovejuno. Vacunos son vacas, ovejunos, sí. Ok, entonces volviendo al punto. Es cuando los líderes abren su corazón a la ordenanza del Eterno, que esas tribus en Matot estáticas, inertes, estacionadas, sin movimiento, comienzan a tener un movimiento hacia el progreso, hacia el avance, la conquista de la tierra prometida. Aquí hay algo interesante. Yo les dije hace rato, la Torá tiene la capacidad de tomar lo inerte y darle vida. De tomar la vara de Aarón y hacer que florezca. De transformarla en un ser vivo. Una simple vara inerte se transforma en el instrumento de las grandes señales y maravillas que se obraron en Mizraim, en Egipto, de la división del mar. Una simple vara inerte se transforma en el símbolo del comienzo de la vida para el pueblo de Israel. La transformación de la vara sin vida, el maté, produce el progreso y el futuro eterno, los masei, a los viajes de los israelitas a través de la historia. Y al menos a mí esto nos enseña que toda persona que ha recibido la Torá no puede permanecer en la misma condición y situación en la que estuvo antes del conocimiento de la Torá, de la misma manera que no permanece en la misma condición y situación en la que estuvo antes de escuchar las palabras del Mesías. En otro campamento escuchamos las palabras de las palabras del Mesías, pero no escuchamos de las palabras de la Torá. Y aunque estábamos en ese campamento ajeno a Israel, al escuchar de las palabras del Mesías, algo cambió en nosotros. ¿Por qué? Porque escuchamos las palabras del Mesías, las buenas nuevas. Aunque lo escuchamos con el nombre de Jesús o Cristo, pero escuchamos sus palabras, escuchamos su mensaje, escuchamos las buenas nuevas de salvación, y estas trajeron un cambio en nuestra vida. Pero ahora que escuchamos de las palabras de la Torá, del mismo modo que estando ahí y escuchando las palabras del Mesías, nuestra vida en algo cambió mucho más ahora
que escuchamos las palabras de la Torá, en nosotros tiene que haber una transformación, un avance, un progreso en conquista hacia la tierra prometida, hacia las promesas del Eterno. No podemos estar en la misma condición en la que estábamos antes. Shaul nos dice en la carta a los discípulos a Roma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Adonai, agradable y perfecta. No podemos permanecer estáticos, apáticos, quietos en el sentido de una quietud apática, porque hay una quietud de paz también en la Torá, en el Eterno, en el Mesías, hay quietud, pero no es una quietud apática, no es una quietud perezosa, es otro tipo de quietud. A la quietud a la que me refiero, en la que no podemos permanecer, es esa quietud de apatía. No podemos estar en una quietud así, sin hacer nada, sin avanzar. Necesitamos movimiento en nuestra vida. Necesitamos ponernos en acción. Hay una gran diferencia entre actividad y vida contra inactividad y muerte. Es muy importante esto, amados. Lo que nos está enseñando solo los títulos de esta parashá, Matot Masei. Tenemos que estar en movimiento, permitiendo que las palabras de la Torá que cada Shabbat estamos recibiendo transformen nuestra vida, nos pongan en movimiento, nos pongan en acción. La Escritura nos aconseja no ser apáticos. Mire lo que dice Mishle, Proverbios 6, del verso 6 en adelante. Mishle, Proverbios 6, del 6 en adelante. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni amo, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?
¿hasta cuándo te levantarás de tu sueño? ¿A quién dirigió el Eterno sus palabras para poner en movimiento a los campamentos de Israel? Lo leímos al principio, a las cabezas. Ahora mire lo que dice Proverbios 6:7, Mishlei 6:7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni amo. 8, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Si las hormigas que no tienen capitán, cabeza, rosh, Adón, amo, están en movimiento organizado. ¿Ves esto? Qué interesante, qué hermoso esto. La naturaleza misma nos enseña. Las hormigas no teniendo capitán, ni amo, ni cabeza, están en movimiento organizado para hacer las cosas que tienen que hacer a fin de preservar su existencia. Cuánto y más nosotros, que como familia, que como comunidad tenemos cabeza. Deberíamos estar mejor organizados, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué a veces hay desorganización, apatía, pereza y caemos en una quietud apática? Porque la cabeza está mal. Y si la cabeza está mal, ¿cómo está el resto del cuerpo? A veces la cabeza dice, es que ustedes son unos flojos. A ver, espérese. ¿Pero quién es la cabeza? ¿Quién debe poner el ejemplo? ¿Quién debe llamar para hacer las cosas? Y no solo dar órdenes, sino involucrarse. Adonai no solo le daba órdenes a los hijos de Israel, sino se involucraba con ellos. Y cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel se ponían en movimiento. Y cuando la nube se estacionaba, los hijos de Israel se estacionaban. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Estar estático estar sin movimiento es peligroso. ¿Sabía usted que la apatía es un pecado? Pero es un pecado que a muchos no les importa o parecen no notarlo. Pero la apatía, la quietud apática, la pereza es un pecado. ¿Pero qué causa la apatía? ¿Qué puede causar la apatía en nosotros? Esa quietud apática, esa pereza. Una de las causas es, bueno, hay varias causas. La maldad que hay hoy. Yeshua dijo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Vendrá apatía a causa de la maldad. Cuando la maldad aumenta, la apatía aumenta. El hijo ya no quiere nada con el Eterno porque hay apatía en él a causa de la maldad que se incrementó en la comunidad, en el hogar, en la familia. O la esposa. Ya no se quiere ese avance espiritual por la maldad que se incrementó. Hay maldad, hubo maldad, y esto trajo apatía. En una comunidad, cuando hay pleitos, cuando hay disensiones entre hermanos, viene la apatía a causa de esa maldad. Hay creyentes entonces que dicen, no, pues ya no voy a ir, ya no me voy a congregar. La maldad trae la apatía. Por eso tenemos que cuidar nuestras vidas, de guardarnos del mal. Otra causa de que venga esa quietud apática es la pérdida de visión. La pérdida de visión en cuanto a nuestra recompensa puede también causar la apatía. Cuando tú no ves la recompensa, cuando tú no ves lo que quieres, los hijos de Israel no veían la llegada a la tierra prometida, entonces viene la apatía. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y el verso 10 prosigue diciendo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No se debe perder el enfoque de la recompensa que vendrá. Si nuestra visión de esa recompensa se desvanece, podemos llegar a ser apáticos. Hashem le había dicho a los hijos de Israel: yo les llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Esa es la visión. Y los hijos de Israel decían a Moshe: nos trajiste este desierto para morir de sed, para morir de hambre, para morir. La apatía venía porque ellos no veían la promesa cumplida. Entonces muchas veces cuando estamos en tribulación, cuidado con la tribulación, la angustia, la prueba, porque si no vence sobre ellas, estas pueden traer sobre nosotros quietud apática. Y nos podemos quedar matot, inertes, estáticos, quietos, pero no una quietud en el eterno, sino una quietud en la carne. Apáticos, perezosos, flojos. Otra de las causas de la apatía es la presunción. El que se cree sabio en su propia opinión, diciendo: yo estoy bien, yo me lo sé todo. Entonces eso produce apatía. Apatía para estudiar, apatía para aprender, apatía para oír consejo. La presunción. ¿Cómo se manifiesta la apatía? Esa quietud apática. ¿Cuáles son algunas áreas en las cuales se muestra la apatía? Bien, la primera es hacia la escritura.
encontramos una tremenda apatía hacia lo que el Eterno ordena. ¿Cuántas veces los hijos de Israel no desobedecieron en el desierto por su apatía hacia lo que el Eterno ordenaba? Y creo que ese es el problema principal. No prestar atención a lo que el Eterno dice. En Hebreos 5:11, el escritor nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El problema no era que esta gente estaba privada de la escritura, sino que había perdido el interés de escuchar la escritura. Oían, pero no escuchaban por su apatía, por su pereza espiritual. Como cuando le dices al hijo: levántate y barres la casa. Está acostado él, levántate y barres la casa. Ajá, sí. Pero no se levantó, oyó. Pero la apatía, la pereza lo ganó. El que tiene apatía, el que tiene pereza, no escucha al Eterno. No presta atención cuando el Eterno habla. Ha perdido el interés de escuchar. Otra área en la que se manifiesta la apatía es en la santificación. Apatía hacia la santidad, lo cual está resultando en que mucha gente exprese disgusto hacia la separación o hacia las buenas normas. Ay, es que es mucho el apatía hacia la santificación. Primera de Juan 3, 2 al 3 nos dice: amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si llegamos a ser apáticos hacia la santificación, entonces estaremos desenfocados en nuestra posición actual, en nuestra apariencia. Somos hijos de Elohim. La realeza debe presentarse como realeza. Yo no podría entender cómo una persona que asistió a una escuela de modelaje y después tratara de dar la apariencia como si no tuviera buenos modales. Entonces no puedo entender cómo podemos llamarnos hijos del Eterno y no mostrar eso. El Eterno no es un Elohim quieto en el sentido de quietud apática. Él está en movimiento constante. Desde Bereshit leemos nosotros: y el espíritu de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. Él está en movimiento, no es perezoso, no es apático, no está como una vara inerte, muerta, sin hacer nada. Imagínese usted, amados, cuando Hashem creó todo, todo lo puso en orden. Todo era un desorden.
pero Él todo lo puso en orden, con movimiento lo puso todo en orden. Si no hay movimiento, no hay orden. Tiene que haber orden para que haya un correcto movimiento. Nos decimos, imagínense, ayer yo les decía, tenemos que imitar al Eterno. Todo era un desorden y Él lo pone en orden. ¿Sabía que usted que el desorden es contrario a la santidad? Santificación no es solamente, como algunos piensan, no cantar música mundana porque somos santos. Pero llegas a su casa y todo es un desorden. Llega el momento de ir a la congregación y el Tanaj, y la Biblia, ¿dónde está la Biblia? La Biblia está, resulta que la Biblia está en la zapatera. Desorden. A la hora de dormir, y mi cobija, y la cobija está en el librero. ¿Qué desorden es ese? Y nos decimos hijos de Adonai. Pero ¿por qué hay este desorden? ¿Por qué hay esta falta de santificación imitando a nuestro Padre Celestial? Porque hay apatía en nosotros. Estamos quietos, inertes, como varas sin vida, porque realmente no hemos recibido las palabras de la Torá en nuestro corazón completamente. Porque si recibimos las palabras de la Torá en nuestro corazón completamente, como les dije al principio, la Torá transforma la vida de la persona, cambia, pone en acción, pone en movimiento. Baruch Hashem. En cuanto al orden, yo soy uno de los que a veces se me va, pero me gusta que todo esté en orden. Y si hay un día en que más orden hay en la casa, empezando con la limpieza y todo debe estar en su lugar, es Shabbat. Y todos arregladitos y todos bonitos y desde temprano todos levantaditos y peinaditos porque es Shabbat. 11 de la mañana ya es Shabbat y todavía estamos durmiendo. En vez de estar exaltando al Eterno, bendiciendo al Eterno, honrando al Eterno, todavía estamos indiferentes, quietos, inertes. Es momento, amados Javerim Bejaverot, Baruch Hashem, es momento de ponernos activos para el reino de Elohim. Es momento de entrar en Masei, en movimiento, en camino, en viaje. En acción. Activos para el reino. Baruch Hashem. No hay tiempo que perder. Es importante que tu prioridad de vida sea administrar tu tiempo de actividades comunes, tu tiempo de estudio de la palabra, tu tiempo de oración, tu tiempo de congregarte, tu tiempo de servicio. Tu tiempo es el tiempo de Adonai, tu vida le pertenece a Él y debe ser una grata ofrenda para tu eterno, para tu amo. Y una vida realmente llena del Ruach HaKodesh, como les decía yo anoche, la noche de este Shabbat, una vida llena del Ruach HaKodesh. Está en movimiento constante. No hay lugar a la pereza. No hay lugar a la inactividad.
No hay lugar a la flojera. Una persona activa para el reino de Adonai es una persona intencional hasta con sus amistades, pues ellas influyen en muchos aspectos. Por lo tanto, incluso las personas con quienes compartes deben ser de edificación para tu vida, tanto los que están en tu día a día como los que están solo en momentos importantes de la vida. Porque si te rodeas de personas apáticas, perezosas y flojas, dime con quién andas y te diré quién eres. El otro día vi un video, bueno, es un video, no sé si es un video hecho con el objetivo de transmitir un mensaje, pero se trataba de una mamá con su niño y su hijo mayor. El video era de la educación, cómo me disciplinaron a mí, cómo disciplinan ahora a los hijos. Entonces los van a llevar a la escuela y la mamá le está diciendo al niño más chico: apúrate a la escuela, vámonos ya. El niño más chico se pone rezongón, no quiere ir, se tira. A la puerta están para subir al carro, se tira al piso haciendo berrinche que no quiere ir a la escuela. Y la mamá: vale, súbete y vamos. La mamá casi rogándole al niño subirse al carro para llevarlo a la escuela. Yo no sé, quizás han visto ese video. Y el hijo mayor, cuando lo ve, se queda viendo a la mamá. Y entonces el hijo mayor agarra a su hermanito, lo levanta del piso, abre la puerta del carro, levanta del piso a su hermanito y la avienta al carro y le dice: nos vamos a la escuela. Y la mamá se queda viendo al hijo mayor. Cuando bien ella pudo haber hecho eso, su hijo lo tuvo que hacer. El hijo mayor con ganas de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque está rodeado de personas que quieren asistir, que quieren avanzar, que quieren estudiar. Pero el que se rodea de gente floja, que no quiere estudiar, que no quiere avanzar, que no quiere progresar, termina haciendo el berrinche del chiquito. No permitamos la pereza, la apatía en nuestros hogares. Pongámonos activos para el reino de Elohim. Si queremos ser personas activas para el reino de Elohim, debemos ser alguien que impulse a los demás también a estar en movimiento. Bendito sea el Eterno, amados. ¿Cuál es el resultado de la apatía? Vamos a Mishle de nuevo, Proverbios 6, 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ser apático trae pobreza, no solo pobreza material, pero pobreza espiritual. El que es apático en lo material tendrá
pobreza material. El que es apático en lo espiritual tendrá pobreza espiritual. El que es apático en su matrimonio tendrá un matrimonio pobre. En el sentido de sentimientos. Pero ponte en movimiento, Masei, y conquista la tierra. ¿Qué nos dice Proverbios 12? Vamos a ver, Proverbios 12, 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El que se pone en movimiento para trabajar va a tener bendición. El que no, ¿qué espera recibir entonces? Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 14, 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 19, 15. La pereza hace caer en profundo sueño. Mire eso. La pereza hace caer en letargo, en sueño. La pereza espiritual te va a llevar al letargo espiritual. El que no le pone ganas a las cosas, las va a encontrar aburridas. Entonces es importante, amados, es importante que nos pongamos activos en movimiento para el reino de Elohim. Algo interesante en esta aquí, matot, la vara es algo que se cortó de un árbol y quedó ahí solo, estático, muerto. Un verdadero creyente no puede estar apartado, aislado de su comunidad. Tiene que formar parte de la comunidad. Tiene que formar parte de algo. No andar como viento, como nube que lleva el viento aquí, allá, como olas llevadas ahí de un lado para otro, como ovejas que andan de monte en collado. Tiene que ser parte de algo, ser parte de una comunidad de fe. Una persona activa, para él debe saber que la convivencia con su comunidad de fe es de suma importancia para la vida. Y no solamente en comunidad de fe, en familia. Cuando alguien se corta de la familia y se aísla, queda como árbol, como palo seco. Cada miembro de la familia tiene que estar involucrado con la familia, de donde recibe la savia, el nutriente para permanecer vivo. Por eso es que tenemos que ser familias activas para el reino de Dios. Baruch Hashem. No puedes quedarte como árbol, como rama cortada, ahí, inerte.
secándote, muerta, tienes que estar formando parte del árbol. Si nos hemos quedado inactivos, si nos hemos quedado quietos apáticamente, si nos hemos quedado aislados, es momento de decirle al Eterno: toma mi vara seca, toma mi vara muerta, toma mi vara inerte, toma mi matot y hazme masei. Ponme movimiento con el poder de tu palabra en mi vida. Cuán importante es formar parte. Por eso Romanos 12, 4 al 5 nos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías y todos miembros los unos de los otros. Dejemos la apatía de matot y pongámonos en el movimiento de masei. Es momento de iniciar, y qué mejor que empezar en casa. Hay mucho trabajo por hacer. Bendito sea el Eterno. La actividad o la inactividad, quietos en apatía o en movimiento alegre, depende de aquello con que llenamos nuestro corazón, de qué llenamos nuestra vida. Incluso debemos tener cuidado hasta con las palabras que usamos cada día, porque ellas mismas nos pueden motivar a estar en movimiento o desanimar para quedarnos apáticos sin hacer nada. Llena tu vida de la palabra del Eterno. Llénate de la palabra, porque está limpia tu corazón. Su palabra cambia tu mente si lo permites. Su palabra te renueva, te da una nueva forma de actuar ante todo. Esa nueva forma es la de una persona que dejó de tener un corazón de piedra, porque el Eterno, obrando por medio de su Ruach HaKodesh, le ha dado un corazón de carne en el que ha escrito sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, como dice Jeremías 31, 33. Donde todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo, para estar activo, para estar vivo, en movimiento para el reino de Hashem. Tan solamente del nombre de esta parashá, esto es lo que yo pude hoy compartir con ustedes. Matot Masei. Quiera el Eterno, amados Javerim Bejaverot, que podamos permitir al Eterno, mediante su Ruach, poner nuestras vidas en acción, en movimiento constante, avanzando hacia la tierra de la promesa. Que la paz y la bendición del Eterno Javerim Bejaverot sean con cada uno de ustedes, Baruch Hashem, y que estas palabras que hemos compartido esta mañana sean como semilla
semilla que cae en la buena tierra de nuestro corazón y produzca fruto al 100 y 1000 por uno. Shabbat Shalom a todos ustedes. Bejodesh Tov. Nos vamos al receso de la comida, si el Eterno permite, en aproximadamente 2 horas y media. Menos quizás, pero aproximadamente estamos de nuevo con ustedes para el servicio de Minjá, el tiempo de exaltación al Eterno, levantar nuestros pedidos de oración ante el Padre Celestial y escuchar la enseñanza basada en la Haftará, en la lectura de la Haftará que corresponde a esta parashá. Leitraot, hasta luego, Shabbat Shalom, Bejodesh Tov a todos y cada uno de ustedes.